tenemos aquí dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Para que estos dos triángulos sean semejantes, deben de cumplir con las siguientes condiciones. La primera de ellas es que sus ángulos interiores sean congruentes. Tenemos aquí que el ángulo A y el ángulo D son ángulos congruentes. También el ángulo B y el ángulo E también son ángulos congruentes. Y por último, el ángulo C con el ángulo F también son ángulos congruentes. Pero aparte, debe de cumplir con que sus lados homólogos sean proporcionales. En otras palabras, que la razón de semejanza entre lados homólogos sea siempre la misma. Vamos a ver el primer par de lados homólogos. Recuerda, lados homólogos son aquellos lados que se oponen a ángulos congruentes. Vamos con el primer par de ángulos congruentes, que es el ángulo A y el ángulo D. Entonces, los lados homólogos son: opuesto al ángulo A, tenemos el lado BC, y opuesto al ángulo D, tenemos el lado EF. Entonces, la razón de semejanza entre estos dos lados, BC sobre EF, va a ser igual a: BC mide 9 unidades y EF mide 3 unidades. Entonces sería 9 entre 3 es igual a 3. Vamos con el siguiente par de lados homólogos. Ahora, con respecto al ángulo B y al ángulo E, que son congruentes, los lados homólogos son: opuesto al ángulo B tenemos el lado AC y opuesto al ángulo E tenemos el lado DF. Entonces, la razón de semejanza entre estos dos lados es igual: el lado AC mide 12 unidades y el lado DF mide 4, entonces sería 2 entre 4 es igual a 3. El último par de lados homólogos es con respecto al ángulo C y al ángulo F, que son congruentes. Opuesto al ángulo C tenemos el lado AB y opuesto al ángulo F tenemos el lado DE. La razón de semejanza entre estos dos lados es 7.5 entre 2.5 y también nos da 3. Observamos que la razón de semejanza entre los lados homólogos siempre es la misma. Por lo tanto, podemos decir que sus lados son proporcionales y por lo tanto el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Cuando queremos saber si dos triángulos son semejantes, no es necesario verificar que se cumpla con todas las condiciones mencionadas anteriormente. Con algunas condiciones que se cumplan, podemos decir si los triángulos son semejantes. Existen tres casos. El primer caso nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. En este caso, en el triángulo ABC y en el triángulo DEF, se tiene que el ángulo A es congruente con el ángulo D y aparte que el ángulo B es congruente con el ángulo E. Una vez que se pueda verificar que los triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes, se puede decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Entonces, si se tienen dos pares de ángulos congruentes, automáticamente se cumplen todas las condiciones mencionadas al principio de este tutorial: que el ángulo C es congruente con el ángulo F y que los lados homólogos son proporcionales. El segundo caso de semejanza nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Tenemos aquí el triángulo ABC y el triángulo DEF. Y podemos observar que la razón de semejanza entre el lado AB y el lado DE es 7.5 entre 2.5 y nos da igual a 3. La razón de semejanza entre el lado BC y el lado EF también sería 9 entre 3 es igual a 3. Y por último, la razón de semejanza entre el lado AC y el lado DF sería 12 entre 4 es igual a 3. Como la razón de semejanza entre los tres lados del triángulo es la misma, podemos decir entonces que sus lados son proporcionales y ya podemos establecer que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF.
El tercer caso de semejanza nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre estos lados es igual. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF y podemos establecer la razón de semejanza entre algunos de sus lados. Podemos establecer que la razón de semejanza entre el lado AC y el lado DF va a ser igual a 12 entre 4 es igual a 3. También la razón de semejanza entre el lado AB y el lado DE sería 7.5 entre 2.5 nos da también 3. Entonces ya podemos decir que los lados son proporcionales. AC es ADF como AB es ADE. Pero además se debe de cumplir que el ángulo comprendido entre estos dos lados que son proporcionales debe de ser congruente. Entonces decir que el ángulo A y el ángulo D son ángulos congruentes. Entonces se cumple que sus lados son proporcionales y que el ángulo comprendido entre estos dos lados también son iguales. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Vamos a resolver un ejercicio. Tenemos aquí el triángulo ABC y el triángulo DEF. De estos triángulos se sabe que el ángulo A y el ángulo D son ángulos congruentes, que sería este ángulo con este otro ángulo. Y también que el ángulo B y el ángulo E también son ángulos congruentes. Por lo tanto, si tenemos dos ángulos respectivamente congruentes de dos triángulos, ya podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente congruentes, forzosamente el tercer par de ángulos también es congruente. En este caso diríamos que el ángulo C y el ángulo F también son congruentes. Bueno, ya que tenemos los ángulos congruentes, vamos a establecer la proporcionalidad de los lados homólogos, que en este caso serían el lado que mide X, el lado que mide 18, el que mide 12 y el que mide 32. Esos son los que vamos a tomar en cuenta. Vamos a iniciar por este lado, el lado DE, que es lo que nos están pidiendo cuánto mide. Entonces, iniciamos con el lado DE, que se opone al ángulo F, y por lo tanto los lados homólogos con respecto al ángulo F y al ángulo C que son congruentes serían, con respecto al ángulo F es el lado DE y con respecto al ángulo C es el lado AB. Entonces tenemos que es DE es a AB que tenemos aquí y vamos a establecer el otro par de lados homólogos ahora con respecto al ángulo D y al ángulo A. Con respecto al ángulo D, opuesto tenemos el lado EF y opuesto al ángulo A tenemos el lado BC. Entonces diríamos que el lado EF es al lado BC. Y ya tenemos la proporcionalidad de los lados homólogos. Debes de tener mucho cuidado que los lados que están en el numerador pertenezcan a un mismo triángulo. En este caso, DE pertenece al triángulo pequeño igual que EF. Y en los denominadores deben estar los lados del otro triángulo. AB pertenece al triángulo grande y BC también pertenece al triángulo grande. Vamos entonces a sustituir los datos que tenemos. DE es X y AB es 12, entonces quedaría X sobre 12. EF vale 18 y BC 32, entonces quedaría 18 entre 32. Vamos a despejar X. Este 12 que está dividiendo a la X en el primer miembro pasa multiplicando al segundo miembro y nos queda que X es igual a 12 por 18 sobre 32. Haciendo esta operación tenemos que X es igual a 6.75. X es el valor del segmento DE. Entonces podemos decir que el segmento DE es igual a 6.75 unidades. Bueno, con esto damos por terminado el video. Espero
que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias.